Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, para quienes no me conocen, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy quiero compartirte una receta que tal vez pensabas que era muy complicada de hacer, pero la verdad es que es todo lo contrario, es una de las más sencillas y económicas. Lo mejor de todo será que solo necesitaremos un solo ingrediente, siendo el principal protagonista el maní. El maní es uno de los frutos secos con contenido de grasas saludables para nuestro cuerpo y esta receta es el mejor sustituto de la margarina que comúnmente utilizamos. ¿Ya sabes de qué receta estoy hablando? Probablemente sí. Es la mantequilla de maní la que hoy te mostraré cómo hacerla y te estaré presentando en 3 sabores distintos, que estoy segura que amarás cada uno más que el otro con locura. Lo mejor de todo será que podrás utilizarlas en tus desayunos, en tus snacks y en tus postres. Te quedarán buenísimas. Lo mejor de todo también es, no olvides que será de una forma mucho más sana y hecha en casa como nos gusta. Si te gusta esta receta, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Vamos a ver esta mantequilla de maní hecha en casa. Y para las 3 presentaciones de nuestra mantequilla de maní, utilizaremos cacao en polvo y maca. Y por supuesto, un procesador. Y el ingrediente estrella para esta preparación será el maní, o también conocido como cacahuate, el cual incrementará el colesterol bueno en nuestro cuerpo, o HDL, previniendo así las enfermedades coronarias. Y uno de los tips para poder agilizar el proceso para obtener nuestra mantequilla de maní es comprar el maní ya molido, o si gustas lo puedes realizar tú mismo en tu licuadora. Solo te tomará unos minutos. Y empecemos con nuestra primera presentación. Y por supuesto nos ayudaremos de nuestro procesador. Recuerda que si no cuentas con un procesador, también puedes ayudarte con tu licuadora. En este recipiente tenemos el maní previamente molido. Y en esta oportunidad vamos a utilizar azúcar rubia, ya que sé que a veces es un poco complicado encontrar miel, pero quiero demostrarte que te quedará igual de bien. Incorporaremos ahora una pizca de canela, el cual es un gran antioxidante y ayuda a mejorar el estado de ánimo y a disminuir la fatiga. Nos ayudamos de nuestro procesador para obtener esa textura cremosa que estamos esperando. Ya casi estamos obteniendo la textura deseada, pero no olvides algo muy importante. Un tip que te doy es que le agregues una pizca de sal. Verás cómo realza el sabor en nuestra mantequilla. Luego de haber estado procesando nuestros ingredientes por varios minutos, obtendremos una mantequilla de maní muy similar a esta. Recuerda que si la deseas menos compacta, te recomiendo seguir procesando estos ingredientes por unos minutos más. Esto dependerá mucho de tus preferencias. Y es así como obtendremos esta deliciosa mantequilla de maní, súper cremosita y lista para poder degustarla. Seguimos con nuestra segunda presentación. Esta es la versión chocolatuda de nuestra mantequilla de maní. Vamos a vertir en este recipiente el maní previamente molido también. Empecemos virtiendo nuestro cacao en polvo. Hazlo con mucho cuidado ya que es bastante volátil. Recuerda que el cacao es un gran antioxidante, así como también nos alivia del estrés. Seguimos con una pizca de sal. Recuerda que este tip es muy importante, ya que realzará el sabor del cacao. Y por último terminamos con un poco de azúcar. Recuerda que si cuentas con miel, puedes usarla. Quedará igual de bien con cualquiera de estos 2 ingredientes. Y mucho ojito, si estás utilizando un procesador como yo, es muy importante de que muevas con mucho cuidado y muy despacio todos los ingredientes, ya que lo que menos queremos es que termine el cacao fuera de nuestro recipiente.
Pero si estás utilizando una licuadora, no será necesario este paso, puedes saltarlo. Y para esta segunda presentación es muy importante que nos ayudemos de una cuchara, ya que te aseguro que como hemos incorporado un elemento seco, este se quedará escondido en la parte final de nuestro envase. Recuerda que el tiempo para obtener nuestra mantequilla de maní variará según el tipo de máquina que estemos utilizando. Pero sí es muy importante que no la dejes prendida durante todo el proceso, ya que podrías dañar el aparato. Y es así como obtendrás esta riquísima y chocolatuda mantequilla de maní para que te acompañe en tus mejores momentos. Y puedes guardarla en un frasco de vidrio para que se conserve mejor. Aunque créeme que será poco posible que te dure por muchos días estando en casa. Y terminamos con nuestra última presentación, nuestra mantequilla de maní de maca. Tenemos en nuestro recipiente el maní previamente molido, ahora incorporaremos la maca. Recuerda que la maca disminuye el estrés y el cansancio. Vamos a incorporar un poco de azúcar. Y por último, un poco de canela. Y al igual que la mantequilla de maní de cacao, vamos a ayudarnos con una cuchara a mover con mucho cuidado, ya que recuerda que también la maca puede terminar fuera del recipiente. Ahora sí, a procesar nuestros ingredientes. Vamos a seguir procesando nuestros ingredientes con mucha paciencia. Recuerda que es muy importante no dejar la máquina prendida durante todo el proceso. Nos ayudamos nuevamente de una cuchara para llegar a esas esquinas a las que nuestro procesador no logra alcanzar. A seguir procesando estos insumos. Ya nos falta muy poquito. Ya luego de varios minutos obtendremos por fin esta textura tan deseada por todos nosotros. Recuerda que las mejores cosas en la vida se logran con mucha paciencia y esfuerzo. Y ya tenemos nuestra super mantequilla de maní de maca en nuestro recipiente. Mira qué hermosa textura nos quedó. Está lista para compartir y acompañarte en cualquier momento de tu día. Si ya la probaste, estoy segura que te quedaste flechado de cada sabor y que estas se convertirán en tus mantequillas de maní preferidas. No olvides suscribirte a mi canal si te gustó esta receta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba. Nos vemos la próxima.